We're not going to be able to cover every topic. I have to go to Korea. Well, right. So I'm wondering if we should. I can give you general. We have to cut something. So we have two options. We can either focus the rest of the day on timeline shows, and I can show you how I build a show. We can look at it deeply, creatively. Or we can cover all this more technical, small stuff like visualization, Pango script, overview, not in detail, system optimization, how things like how to troubleshoot certain stuff. I can do one or the other. We have to make a decision. Vale, chicos, os traduzco. Nos estamos quedando sin tiempo, ¿vale? Y no vamos a poder dar los dos temas importantes que quedan. Hay que eliminar uno de los dos. ¿Cuáles son los dos temas que quedan? Una era entrar en detalle en los shows de timeline, ¿vale? Seguir ampliando todo lo que vimos ayer en el tema de timeline. Y la otra sería ver otras técnicas un poco por encima, pero todo lo que es posible hacer con Bellón, que aún nos quedan bastantes cosas, como todo el tema de visualizadores externos, todo el tema de Pango Script, overview, ¿vale? O sea, es decir, no entrar ahí a programar, tal, pero sí que decir cómo funciona y poder hacer algunas cosas, por lo menos saber de qué estamos hablando, ¿vale? Y otros temas que hay. O sea, es una visión más general de todo un poco lo que queda o seguir profundizando en el timeline. Vosotros decidís, lo vamos a hacer democráticamente a mano alzada. Los que quieran timeline, mano arriba. ¿Qué? ¿Vale? Los que quieran timeline, mano arriba. Timeline, mano arriba. Una pregunta, en la documentación que... Sí, hombre, ahí está todo. Está todo, sí, en el PDF. Ella está siguiendo estrictamente su PDF. Y la otra opción es seguir con el Pango Script, o sea, empezar a ver Pango Script, visualizadores y demás opciones de Bellón. Tiene 20 láseres. No break, no questions. Okay. Or no break, no questions, and And I will go so fast. It's So going to be fast. dangerous. I think it's dangerous. De verdad, si hace eso, os va a explotar la puta cabeza, ¿vale? Y encima es que la gente no va a aguantar y va a empezar a molestar. Yo creo que tenéis que escoger un tema, porque además está toda la documentación ahí y lo que no veamos... ¡Democracia! Pero hacerlo bien, de verdad, o sea, quiero decir, si queréis seguir viendo cosas de timeline, vamos con el timeline, y si queréis seguir viendo otras cosas como el Pango Play, los visualizadores y tal, pues seguimos por eso. Partiendo de la base de que todo lo que va a explicar lo tenéis en el PDF. Otra vez, por favor, pero en serio, ¿vale? Timeline arriba. Vale, el resto. Ok, vamos por el Pango Script, So Pango script stuff. Okay. I will go through the Pango script, all that stuff first. If there's time at the end, we'll do a little timeline to try and satisfy. I'm just worried I won't be able to do it all, so I want to prioritize. So we'll try and do all of it, but we'll see what happens. Okay. Let's go. Vamos allá. When we were doing the MIDI, I mentioned that with AngoScript you can make it do whatever you want. And I also mentioned in the concept that Beyond has been designed. Beyond has been designed so that you can make it do whatever you want at the expense of it being easy. It's not as easy because it lets you do whatever you want. So this is where we're going to talk about. Ok, estamos hablando de que el código PangoScript, que es el código en el que ha sido programado Bellón y que se ha hecho posible editable para poder hacer cualquier cosa que hagamos en Bellón, es algo que, claro, darte acceso a eso no te lo pueden dar con el primer nivel de entrada, pero tampoco, o sea, quiero decir, vale la pena porque si de verdad te estás dedicando a esto pro y quieres hacerlo, pues te dan la opción de poder entrar a través de la Ultimate, ¿vale? Para poder editar, ojo, porque se puede alquilar, ¿vale? Una licencia o la que tenéis ahora mismo, podéis aprender a editar cosas, guardarlo y cuando se os acabe, estéis con la esencial, lo que habéis hecho queda. Hasta ahí podéis. Okay, the first thing I want to introduce you to is the object tree in system. I don't recommend you guys follow along, you're going to get lost. Just pay attention to the screens.
Exacto. Chicos, prestad atención a pantallas que si no os perderéis más. So the first thing is the object tree. Everything that exists in Beyond has something called an identifier. Vale, todo lo que hay en Beyond tiene un nombre llamado identificador. Every button, every object, every fader, every value has an identifier of some sort. Cada cosa que hay en Beyond, cada valor, cada parámetro, cada capa, cada cube, todo tiene un identificador distinto. The object tree is where all of those are stored. El árbol, ¿vale? El árbol de objetos es como está todo guardado en Beyond. For example, if I go to scanner 1 main, you can see all of the attributes that exist about that zone inside here. You can even go so far as to access the ZGO, which is all of your geometric correction for this specific zone. Ok, por ejemplo, si entramos dentro del árbol en el escáner 1 main, que sería la zona 1, vemos todos los parámetros que hay guardados con respecto a ese escáner 1, y si entramos dentro de la carpeta geo, que sería la corrección geométrica, podemos entrar a todos los parámetros de corrección geométrica que hay para esa zona. This is then the identifier that we're looking for. This is the code that identifies that exact object. Y arriba veis el código entero, que sería el identificador para poder acceder a ese parámetro a través del ancho. Now, when you know the object and you know that its value can be changed, this opens up a lot of possibilities. Cuando tú sabes el valor, el código, el identificador de ese valor, y sabes qué parámetros o qué rango, cómo puedes modificar ese valor, se abre todo un universo de cosas interesantes para poder hacer. One of these tools is the object animator. Una de estas herramientas es la de animador del objeto. What this allows you to do is grab a specific object. Lo que podemos hacer con esto es seleccionar un objeto específico. So let's say video output 1 width. Por ejemplo, video output 1 width. And create an animator for it. Y crear una animación para ese objeto en concreto. And let's say that animation is between the values of 250 to 500. Seleccionamos el rango de valor para ese objeto, por ejemplo, el mínimo de 250 a 500. Over 4 seconds. En 4 segundos nos genera la curva. So if I have the video window, I can animate that value of the window with the object animator. Ahora, cuando reproduces un vídeo a través de Beyond, te permite haber modificado el ancho, el valor del ancho de la ventana de vídeo. Now this is a silly example. Este es un ejemplo tonto. However, it proves the possibilities that this could mean for you. Pero os muestra la cantidad de posibilidades que os abre a vosotros, o sea, qué software te permite hacer eso. So if someone asks me, how do I control this whatever? The answer is just going to be, what's its object? Are you animating it or are you setting a value? PangoScript and Object Animator, you could do both. Si alguien te pide que hagas algo en concreto que esté en el campo del Beyond, pues con el Object Animator y con el PangoScript puedes hacerlo. As you can imagine, this is a bunch of data that could be adjusted and used. So let's now talk about how we can store data to be used. We need to, so we're talking about absolute values of things in that one. So what if we need to store data somewhere? Ok, vale, estamos hablando de cambiar valores absolutos en este tipo de, o sea, de valores de data absolutos, y vamos a ver dónde se guarda todo esto. One of those things is channels. Una de las cosas que nos van a servir para poder actuar sobre ellos es en channels. This is basically a place to store data. Ok, estos son un sitio perfecto para poder guardar esos datos. I could, instead of animating an object anywhere, I could animate channel 0, which is channel 1, its value. Ok, podemos activar, por ejemplo, el canal 0, ¿vale? Y meterle un valor. Oh, I have to set the value correctly.
Or not, I guess. I don't know. ¿El segundo? ¿El segundo? Ah, ok. Channel. Aquí sí. So Vale, now I'm aquí. animating the value of this channel. ¿Eh? And now this data isn't doing anything yet because it's just storing that data right now in the channel. De momento no está haciendo nada porque lo único que hemos hecho es grabar el dato, ese dato de animación a ese canal. But there's a lot of places in Beyond you can inject data. Pero hay muchos sitios en Beyond donde podemos inyectar este canal que hemos hecho, este valor que hemos hecho. So let's do this. Let's take an empty quick effect Vamos a una celda vacía de un efecto, and let's do a key color brightness effect. vamos a meter un efecto de key effect, color brillo. And this is our brightness, right? Bueno, ¿os acordáis que hicimos esto para hacer un efecto de brillo, verdad? There's this magic little button next to it Ahora le damos al botón de la derecha que es para las entradas that allows you to use an external input. y of se some deja sort. que vaya controlado por distintas cosas externas. So what if I use Beyond Channel 1 ¿Qué pasa si le decimos que esté controlado por el canal de Beyond and número I set the 1 value from 100 to 0? y le decimos que vaya de 100 a 0? Now, if I run this, okay, maybe it's not. Oh, what? Because I have. I stopped the cube. Okay. Now the object animator is in control of the brightness because the object animator is animating the channel, and the brightness effect is bound to that channel. Ok, ahora vemos como el canal que hemos creado, que le habíamos creado esa animación, hemos insertado ese dato en el efecto y cuando reproducimos ese efecto, él actúa sobre el brillo del QT que tenemos en pantalla. There is many types of inputs, Podemos ver además que tenemos muchos tipos de entradas. not only channels, but we can do things like audio frequencies. Por ejemplo, otro tipo de entradas que podemos habilitar para manejar el efecto, los QS o lo que sea, es el audio input. That's what this audio tab's for. Que lo teníamos por ahí pendiente en las tablas inferiores. Vamos a la pestaña, bueno, ahora veremos cómo. También podemos You can do DMX channels. También podemos hacer que un canal, una entrada de MX nos lance un valor y active el efecto, You could do MIDI inputs, o MIDI inputs también incluso, etc., etc. etcétera, etcétera. So here's a very simple example of what you might use this for, which is, let's say you have a brightness effect where the brightness is controlled by a DMX input. So the lighting operator can shut you down if he's mad. Ok. De esta manera hemos creado un efecto, por ejemplo, os enseño que un ejemplo sería, de repente el operador de luces puede iros, o sea, quitaros el brillo del total, pero simplemente haber creado ese canal para eso. O sea, no es que controle el todo, sino podemos decir, no, vamos a crear un efecto a través de un canal de MX para poder controlar el brillo, o poder controlar el color para que siempre vaya a sus colores. And as I alluded to yesterday, there's over 175 key effects. So you can let your imagination run wild with how much you could potentially control in any way you might want to do so. Claro, ya os dijo ayer la cantidad de key effects que se pueden hacer, es una barbaridad, pues imaginaros la barbaridad que se puede hacer con esto y controlar desde distintos sitios. A very extreme example of this might be, and I don't know if it's downloaded. Oh, you know what? It's in somewhere else. You know, no, I'll show you if this is downloaded. I'll show you. Sorry. Okay, I don't know. Okay, I don't have it. I'm not going to waste any time looking for it. Chicos, So, a really unusual thing that we were able to do
is, who's heard of black tracks? Anybody heard of black tracks? It's a tracking software for 3D space. Okay. We were able to do some really wild stuff by just using black tracks as inputs, mapping them through effects to create a fake 3D space within a zone to track lasers to people by using external inputs, key effects on zones. Ok, un ejemplo de cosas locas que se podrían hacer con este sistema sería utilizando sistemas de tracking, ok, pues podríamos hacer que actúe sobre los láseres para de alguna manera hacer una especie, según cómo lo vemos los láseres, efecto 3D en donde traqueando a la gente que actúe en algunos sitios o que levante brazos o mueva tal, poder hacer que actúe sobre los láseres y hacer un efecto como 3D, o sea, para rollo without having to have creativo. the developer actually build in black tracks. We just use that external data, a bunch of effects, and being cheeky to make it work. So there's a million applications on how you may use these, but understanding that everything in beyond can be controlled by anything else in beyond is magic. Ok, hay posibilidades infinitas para hacer esto y lo que se os tiene que quedar de esto para luego profundizar es que sabiendo, entendiendo que cualquier cosa que hay en Beyond puede ser controlada desde cualquier punto en Beyond o de entradas externas, es realmente crazy, o sea, es pensar todo lo que se puede hacer. Let's say, for example, all you want is the lighting control operator to be able to give you dim chases. Add a brightness key effect on each zone separately, assign them to channels 1 through 8 or whatever, and have dimmers on the console. Now they have individual dim control of your lasers. So this can be expanded for a very long ways, and I can give you 1,000 examples. Por ejemplo, There's no otro proof. ejemplo que podría ser, pues eso, podrías crear unos efectos de dimmer separados por zonas y pasarle control a través de que te entrara por 4 o 5 canales de DPX y tendría control individual para hacer sus propios chases desde la mesa. Estamos hablando obviamente de que aquí le estás dando ese control, pero no le estás dando el anterior, ¿sabes? Para según lo que quieras hacer, dependiendo del proyecto, obviamente. Okay, now, before we talk about PangoScript, let me give you a tool that's going to help you. Antes de hablar del PangoScript, por favor, dejadnos que os dé una herramienta que os va a ser muy útil. In the configuration window, Ir o prestar atención, vamos a la ventana configuración, settings, configuración, and live preview, laser preview, you can enable display internal beyond commands. Ok, podemos habilitar la pestaña de display, los comandos de Beyond internos, o los comandos internos de Beyond. You can also enable these, you might as well. También podéis habilitar los USC y los BID para verlos todos ya completos. What this does is it will give you the feed of all of the things that have happened internally in the preview window. So if I move a fader, it's telling you exactly the PangoScript that just happened to make that happen. Esto es interesante porque a partir de ahora cualquier cosa que hagamos en Beyond, fader que movamos, QE que lancemos o lo que sea, en la parte de arriba a la derecha, de manera acumulativa, vamos a ver el código PangoScript que mueve internamente Beyond para hacer esa función. If I click a Q, it's going to tell me what has just happened every time I click on it to do the thing that just happened. Cuando disparamos un QE, nos va a decir exactamente todo lo que está pasando cuando entra y cuando sale. So this is going to be a really useful tool for you to help identify what you are currently doing, if it's enabling effects or whatever, or whatever you're trying to do, help you identify what that thing is. Esto es una especie de chuleta que nos va a venir muy bien para cuando queramos hacer algo con PangoScript, poder localizar el que se está haciendo y cómo llamarlo, o sea, buscar, identificar. So then what is PangoScript? Entonces, vamos a ver directamente qué es PangoScript. So the easiest, quickest way to get to a PangoScript is under the PangoScript tab on the right tabs area and just create a new code. Ok, la manera más sencilla para empezar a tocar el PangoScript es ir a la pestaña de PangoScript